Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, Facultad de Administración. Integrantes: Alarcón Blanco Su, Ramírez Martillo Doménica, Antepara Cruz Johnny, Macías Hidalgo Geraldine, Caina Salamea Karen, Intriago Bravo Jordan. Sistemas de valoración aduanera. Valoración aduanera y caso práctico. Valoración aduanera. La valoración aduanera toma un papel importante en un mundo globalizado donde el comercio exterior crece día a día. Veamos más a fondo qué es la valoración aduanera. Para comenzar a hablar de valoración aduanera, podemos revisar lo siguiente. Según información técnica sobre la valoración aduanera de la Organización Mundial de Comercio, OMC, es el procedimiento aduanero aplicado para determinar el valor en aduana de las mercancías importadas. Aplicación de la jerarquía de leyes. En la Constitución de la República del Ecuador del 2008, en su artículo 425, el orden jerárquico de la aplicación de las normas será el siguiente: la Constitución, los tratados y convenios internacionales, las leyes orgánicas y ordinarias, las normas regionales y las ordenanzas distritales. Los decretos y reglamentos, las ordenanzas, los acuerdos y las resoluciones y los demás actos y decisiones de los poderes públicos. Vamos a ver normativa supranacional sobre valoración aduanera. Acuerdo de Valoración OMC, su artículo 1. El valor en aduana de las mercancías importadas será el valor de transacción, es decir, el precio realmente pagado o por pagar por las mercancías cuando éstas se venden para su exportación al país de importación, ajustado a conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, siempre que concurran las siguientes circunstancias. Que no existan restricciones a la cesión o utilización de las mercancías por el comprador, con excepción de las que impongan o exijan la ley o las autoridades del país de importación. Limiten el territorio geográfico donde puedan revenderse las mercancías o no afecten sustancialmente el valor de las mercancías. B. Que la venta o el precio no dependan de ninguna condición o contraprestación cuyo valor no puede determinarse con relación a las mercancías a valorar. C. Que no revierta directamente ni indirectamente al vendedor por parte alguna del producto de la reventa o de cualquier cesión o utilización ulteriores de las mercancías por el comprador, a menos que pueda efectuarse el debido ajuste de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del presente acuerdo. D. Que no exista una vinculación entre el comprador y el vendedor o que en caso de existir el valor de transacción sea aceptable a efectos aduaneros en virtud de lo dispuesto en el párrafo 2. También podemos hacer referencia en las notas al artículo 1 del presente acuerdo. Precio realmente pagado por pagar. Nos da una definición del precio. El precio realmente pagado por pagar es el pago total que las mercancías importadas haya hecho o vaya a hacer el comprador al vendedor o en beneficio de éste. Dicho pago no tiene que tomar necesariamente la forma de una transferencia de dinero. El pago puede efectuarse por medio de cartas de crédito o entre instrumentos negociables. El pago puede hacerse de manera directa o indirecta. Un ejemplo de pago indirecto sería la cancelación por el comprador, ya sea en su totalidad o en su parte de una deuda a cargo del vendedor. También podemos citar el anexo 1 de las notas interpretativas del presente acuerdo de valoración. La nota general. La aplicación sucesiva de los métodos de valoración. 1. En los artículos 1 al 7 se establece la manera en la que el valor en aduana de las mercancías importadas se determinará de conformidad con las disposiciones del presente acuerdo. Los métodos de valoración se enuncian según su orden de aplicación. El primer método de valoración en aduana se define en el artículo 1, que ya lo revisamos, y las mercancías importadas se tendrán que valorar según las disposiciones de dicho artículo, siempre que concurran las condiciones en él prescritas. También, del mismo acuerdo, y bien,
2. Cuando el valor en aduana no se pueda determinar según las disposiciones del artículo 1, se determinará recurriendo sucesivamente a cada uno de los artículos siguientes, hasta hallar el primero que permita determinarlo. Salvo lo dispuesto en el artículo 4, solamente cuando el valor en aduana no se pueda determinar según las disposiciones de un artículo dado, se podrá recurrir a las del artículo siguiente. También podemos revisar en las notas al artículo 1 del presente acuerdo, precio realmente pagado por pagar. Se considerará que las actividades que por cuenta propia emprenda el comprador, salvo aquellas que respecto de las cuales debe efectuarse un ajuste conforme a lo dispuesto en el artículo 8 del acuerdo de valoración, no constituyan pago indirecto al vendedor, aunque se puede estimar que benefician a este. Por lo tanto, los costos de tales actividades no se añadirán al precio realmente pagado por pagar a los efectos de la determinación del valor en aduana. El artículo 2 del acuerdo de valoración de la OMC. Si el valor en aduana de las mercancías importadas no puede determinarse con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1, el valor en aduana será el valor de transacción de mercancías idénticas vendidas para la exportación al mismo país de importación y exportadas en el mismo momento que las mercancías objeto de valoración o en un momento aproximado. B. Al aplicar el presente artículo, el valor en aduana se determinará usando el valor de transacción de mercancías idénticas vendidas al mismo nivel comercial y sustancialmente en las mismas cantidades que las mercancías objetos de valoración. Artículo 8. Primero, para determinar el valor en aduana, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1, se añadirán al precio realmente pagado por pagar por las mercancías importadas a los siguientes elementos en la medida en que corran a cargo del comprador y no estén incluidos en el precio realmente pagado por pagar de las mercancías. Las comisiones y los gastos de corretaje, salvo las comisiones de compra. El costo de los envases o embalajes que a efectos aduaneros se consideren como formando un todo con las mercancías del que se trate. Los gastos de embalaje tanto por concepto de mano de obra o de materiales. El valor debidamente repartido de los siguientes bienes y servicios siempre que el comprador, de manera directa o indirecta, los haya suministrado gratuitamente o a precios reducidos para que se utilicen en la producción y venta para la exportación de las mercancías importadas y en la medida en que dicho valor no esté incluido en el precio realmente pagado por pagar. Los materiales, piezas y elementos, partes y artículos análogos incorporados a las mercancías importadas. Las herramientas matrices, moldes y elementos análogos utilizados para la producción de las mercancías importadas. Los materiales consumidos en la producción de las mercancías importadas. Segundo, en la elaboración de su legislación, cada miembro dispondrá que se incluya en el valor en aduana o se excluya del mismo la totalidad o una parte de los elementos siguientes. A. Los gastos de transporte de las mercancías importadas hasta el puerto o lugar de importación. B. Los gastos de carga, descarga y manipulación ocasionados por el transporte de las mercancías importadas hasta el puerto o lugar de importación. Y C. El costo del seguro. Tercero, las adiciones al precio realmente pagado por pagar previstas en el presente artículo solo podrán hacerse sobre bases de datos objetivos y cuantificables. 4. Para la determinación del valor en aduana, el precio realmente pagado por pagar únicamente podrá incrementarse de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo. Artículo 10 del presente acuerdo. Toda información que por su naturaleza sea confidencial o que se suministre con carácter de tales a los efectos de valoración y aduana será considerada como estrictamente confidencial por las autoridades pertinentes que no la revelarán sin autorización expresa de la persona o del gobierno que ha suministrado dicha información, salvo en la medida en que pueda ser necesario revelarla en el contexto de un procedimiento judicial, con lo dispuesto en el presente artículo. También podemos revisar la normativa de la decisión 571 de la Comunidad Andina de Naciones, a la cual Ecuador pertenece conjuntamente con Bolivia, Colombia y Perú. Artículo 1. La base legal.
Para los efectos de valoración aduanera, los países miembros de la Comunidad Andina se regirán por lo dispuesto en el texto del acuerdo relativo a la aplicación del artículo 7 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercios del 94, en adelante llamado Acuerdo sobre Valoración de la OMC. Anexo a esta decisión por la presente decisión y su reglamento comunitario que al efecto se adopte mediante resolución de la Secretaría General. Capítulo 1. Ámbito de aplicación. Artículo 2. Valor en aduana. El valor en aduana de las mercancías importadas será determinado de conformidad con los métodos establecidos del 1 al 7 de Acuerdo sobre Valoración de la OMC y sus respectivas notas interpretativas, teniendo en cuenta los lineamientos generales del mismo acuerdo de la presente decisión y su reglamento. También aquí vemos los diferentes métodos para determinar el valor en aduana. Artículo 3. Métodos para determinar el valor en aduana. De conformidad con lo establecido por el Acuerdo sobre Valoración de la OMC, los métodos para determinar el valor en aduana o base imponible para la percepción de los derechos o impuestos a la importación son los siguientes. Primer método, valor de transacción de las mercancías importadas. Segundo método, valor de transacción de mercancías idénticas. Tercer método, valor de transacción de mercancías similares. Cuarto método, método del valor deductivo. Quinto método, método del valor reconstruido. Y sexto método, método del último recurso. Artículo 4. Orden de aplicación de los métodos. Según lo dispuesto en la nota general del anexo 1 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC, los métodos señalados en el artículo anterior deben aplicarse en el orden allí indicado. El valor de transacción de las mercancías importadas es la primera base para la determinación del valor en aduana y su aplicación debe privilegiarse siempre que se cumplan los requisitos para ello. El orden de aplicación de los métodos señalados en los numerales 4 y 5 del artículo anterior puede ser invertido, si lo solicita el importador y así lo acepta la Administración Aduanera. Artículo 25. Banco de datos. Los países miembros de la Comunidad Andina deberán constituir bancos de datos a los efectos de la valoración aduanera que faciliten la correcta aplicación de las disposiciones del Acuerdo sobre Valoración de la OMC. La utilización de los bancos de datos no debe llevar al rechazo automático del valor de la transacción de las mercancías importadas. Debe permitir la verificación de los valores declarados y la constitución de indicadores de riesgo para generar y fundamentar las dudas a las que se refiere el artículo 17 de esta presente decisión, para el control y la elaboración de programas sobre estudios e investigaciones de valor. Adicional a la normativa anterior se debe tener en cuenta la siguiente, para poder realizar el caso práctico. Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. Reforma al Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. Reglamento del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones y su reforma en el Decreto Ejecutivo 758, Boletines Aduaneros emitidos por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador y los Incoterms 2010. Incoterms 2010. Según el libro de Incoterms 2010 de enero del 2011, las reglas Incoterms explican un conjunto de términos comerciales de 3 letras que reflejan usos entre empresas en los contratos de compra-venta de mercancías. Las reglas Incoterms describen principalmente las tareas, costos y riesgos que implican la entrega de mercancías de la empresa vendedora a la compradora. Hemos escogido el término CFR porque va a acompañar a nuestro caso práctico. CFR, Cost and Freight. CFR incluye el puerto de destino asignado en Incoterms 2010. Aquí podemos visualizar las obligaciones del comprador y vendedor. El vendedor es responsable de mercancía acondicionada para su venta, la carga en almacén del vendedor, transporte interno de la carga en origen, formalidades aduaneras de exportación, gastos de manipulación en origen, transporte marítimo, y el comprador es responsable de el seguro de las mercancías, gastos de manipulación en destino, formalidades de importación aduaneras, transporte interior en destino, entrega de las mercancías en el lugar designado.
También escogimos el término FOB, Free on Board. FOB incluye el puerto de embarque designado. A continuación podemos visualizar las obligaciones del vendedor y el comprador, donde el vendedor será responsable de lo siguiente: mercancía acondicionada para su venta, la carga en almacén del vendedor, transporte interno de la carga en origen, formalidades aduaneras de exportación, gastos de manipulación en origen. En esta parte el vendedor y el comprador según una negociación realizada entre las partes, según lo que ellos acuerden. El comprador es responsable de transporte marítimo internacional, el seguro de las mercancías, gastos de manipulación en destino, formalidades aduaneras de importación, transporte interior en destino, entrega de las mercancías en el lugar designado. Podemos observar un cuadro de Incoterms 2010 donde llegan sus obligaciones, responsabilidades y dónde terminan. También podemos revisar los artículos de la Resolución 1684 de la Comunidad Andina de Naciones. Artículo 2. Momento de la exportación. Es la fecha de embarque consignada en el documento de transporte o manifiesto de carga para efectos de la aplicación de los artículos 2 y 3 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC. Momento de la importación. Para la correcta aplicación del artículo 5 del acuerdo se entenderá como la fecha de llegada o de la introducción física de las mercancías de procedencia extranjera al territorio aduanero comunitario. También podemos tomar en cuenta el artículo C, momento aproximado. Periodo tan próximo como sea posible al momento o fecha de la importación, exportación o venta, según el método que corresponda, durante el cual las prácticas comerciales y las condiciones de mercado que afecten al precio permanecen idénticas. Nivel comercial. El grado o posición que ocupa el comprador en la escala de comercialización y de cuyas condiciones comerciales realmente se beneficia en su calidad de usuario industrial, fabricante, mayorista, minorista, detallista, usuario final u otro, siendo susceptible de verificación por la administración aduanera. Precios de referencia. Del mismo artículo 2 de la Resolución 1684. Precios de carácter internacional de mercancías idénticas o similares a la mercancía objeto de valoración, tomados de fuentes especializadas tales como libros, publicaciones, revistas, catálogos, listas de precio, cotizaciones, antecedentes de precios de importación de mercancías que hayan sido verificados por la aduana y los tomados de los bancos de datos de la aduana, incluidos los precios de las mercancías resultantes de los estudios de valor. Estas fuentes pueden constar en medios impresos o en medios digitales. También tenemos el artículo 9 de factura comercial de la Resolución 1684 de la Comunidad Andina de Naciones. A los efectos de la aplicación del primer método de valoración, valor de transacción de las mercancías importadas, establecidos en el artículo 1 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC, la factura comercial debe reflejar el precio realmente pagado por pagar. Debe ser un documento original y definitivo, en tal sentido no se aceptará una factura pro forma. Ser expedida también por el vendedor de la mercancía, carecer de borrones, enmendaduras o adulteraciones, contener como mínimo los siguientes datos: número y fecha de expedición, lugar de expedición de la factura, nombre y dirección del vendedor, nombre y dirección del comprador, descripción de la mercancía, cantidad, precio unitario y total, moneda de la transacción comercial, lugar y condiciones de entrega de las mercancías, según los Incoterms establecidos por la Cámara de Comercio Internacional o cualquier otra designación que consigne las condiciones de entrega de la mercancía importada por parte del valor del vendedor, salvo que esté previsto en el contrato de compraventa internacional. Otros datos establecidos de acuerdo a la legislación de cada país miembro. También podemos revisar en la Resolución 1684 de la Comunidad Andina de Naciones el artículo 31, gastos de transporte. Podemos hacer referencia al artículo 8 del Acuerdo de Valoración, literal 2. En estos gastos de transporte, así como los gastos conexos con ese transporte desde el lugar de entrega de las mercancías en el exterior hasta el lugar de importación al territorio aduanero comunitario, incluyen entre otros: adaptación para la exportación, el acarreo y manipulación al territorio extranjero,
manejo y entrega de las mercancías hasta el puerto o lugar de embarque. Los fletes desde el primer lugar de embarque hasta el lugar de importación del territorio aduanero comunitario. La carga, descarga y manipulación en puertos extranjeros, gastos por el envío de los documentos de transporte, gastos por el pago del flete en destino, consumo de combustibles, gastos de consolidación y desconsolidación de estiva, desestiva en el puerto extranjero, gastos de endoso y de comunicaciones, gastos de sobreestadías por retrasos o demoras en el puerto extranjero. Artículo 32. Costo del seguro de la Resolución 1684 de la Comunidad Andina de Naciones. Primero, comprender los costos en que se incurra para cubrir los riesgos de daños o pérdidas de las mercancías durante las operaciones de transporte, carga, descarga y manipulación de la mercancía desde el lugar de entrega en el exterior hasta el lugar de importación. 2. El importe que debe consignarse por el costo del seguro es el correspondiente a la prima efectivamente pagada por este concepto. En ningún caso se aceptará una declaración de valores teóricos o estimados que no tengan soporte documental alguno. 3. El documento con el cual se demuestra el costo del seguro es la póliza expedida por la compañía aseguradora o certificado de la aplicación de póliza individual. Resolución 1684. Comunidad Andina de Naciones. Artículo 39. Elementos de tiempo. Segundo inciso. El tiempo máximo señalado como momento aproximado será de 365 días. 365 días calendarios no obstante. Los países miembros podrán reglamentar un plazo menor. También podemos realizar el artículo 53, dudas sobre la veracidad o exactitud del valor declarado y sobre los documentos probatorios. Decisión 571. Comunidad Andina de Naciones. Artículo 17. Dudas sobre la veracidad o exactitud del valor declarado. Cuando le haya sido presentada una declaración y la Administración de Aduana tenga motivos para dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado o de los datos o documentos presentados como prueba de esa declaración, la Administración de Aduana solicitará a los importadores explicaciones escritas, documentos y pruebas complementarios que demuestran que el valor declarado representa la cantidad total realmente pagada o por pagar por las mercancías importadas, ajustados de conformidad con las disposiciones del artículo 8 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC. También podemos acompañarnos con el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones de Ecuador, artículo 140, aforo. Es el acto de determinación tributaria a cargo de la Administración Aduanera y se realiza mediante la verificación electrónica, física o documental del origen, naturaleza, cantidad, valor, peso, medida y clasificación arancelaria de la mercancía. Reforma al Reglamento al Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. Artículo 66. Plazos para la presentación de la declaración. En el caso de las importaciones, la declaración aduanera podrá ser presentada física o electrónicamente en un periodo no superior a 15 días calendario previo a la llegada del medio de transporte y hasta 30 días calendarios siguientes a la fecha de su arribo. Artículo 78. Modalidades de aforo. Para el despacho de las mercancías que requieran declaración aduanera se deberá utilizar cualquiera de las siguientes modalidades de aforo automático, electrónico, documental o físico, intrusivo o no intrusivo. La selección de la modalidad de aforo se realizará de acuerdo al análisis de perfiles de riesgos implementados por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. En el caso de las mercancías perecederas y animales vivos u otras mercancías autorizadas por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, su naturaleza tendrá prioridad en su reconocimiento físico de ser el caso. Esto está extraído del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. Canal de aforo físico. Artículo 83. Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. También podemos observar el Boletín Aduanero del Servicio Nacional del Ecuador, número 236 de 2014, vigente, donde nos menciona
todos los documentos que debemos de reunir cuando el sistema aduanero Ecuapaz de la aduana del Ecuador nos emita una alerta de valor. Tenemos que cumplir con documentos previos a la negociación. Documentos relativos al pago. Documentos contables. Caso práctico. El importador Intriego Bravo Jordan Andrés, de Guayaquil, Ecuador, importa relojes para damas marcas BCD originarios y procedentes de Japón, a un precio CFR según factura de 4,80 la unidad. Se presenta la declaración aduanera de importación el 30 de noviembre del 2017 ante la aduana de un pedido de 1.200 relojes, cuya fecha de exportación fue octubre 13 del 2017. El importador se encuentra en el nivel mayorista en el mercado nacional, tipo de aforo físico de aduana. Posterior al acto de aforo físico, el señor comprobador físico del SENAE observa el trámite, solicitando los respectivos soportes de valor ya que el sistema envió alerta de valor. El importador indica que en dicha transferencia está abonando $2.240 por un periodo de relojes para hombre que arriba a Ecuador en febrero del 2018. Para poder desarrollar el ejercicio se conoce que la aduana dispone de la siguiente información. Gasto de transporte $690, suma asegurada $10.000, porcentaje de aplicación 0.50%, prima neta mínima $100. El importador no tiene documentación necesaria para poder sustentar el valor declarado. Presenta también una transferencia el 13 de octubre del 2017 por un monto de $8.000. Aquí tenemos la factura comercial, donde describe el número de factura, fecha de factura, lugar de expedición, consignatario, descripción de la mercadería y está en el idioma español. Solución. Revisando el nivel comercial de caso práctico, encontramos que es mayorista. Del importador podemos descartar la opción 1 y 2 ya que tiene nivel comercial diferente. Y de acuerdo al artículo 2 del acuerdo de valoración, tenemos que comenzar con el mismo nivel comercial. Ahora tenemos que revisar la fecha de exportación. Fecha de exportación, 21 de octubre del 2017. La opción número 4. Su fecha de exportación fue después de la nuestra y por el artículo 39 de la resolución 1684 de la CAN se descarta la opción. La opción número 5 y 6 tienen métodos de valoración diferentes y se debe empezar a valorar por el primer método, según literal 2 del anexo 1 de las notas interpretativas del acuerdo de valoración OMC. La opción número 3 es la correcta. Se valora por el primer método de valoración, pero al no poder comprobar que el precio que tiene la factura comercial es el mismo a los documentos probatorios, se descarta el primer método y se valora por el segundo método, de mercancías idénticas según el artículo 2 del acuerdo de valoración OMC. Nos piden determinar el valor en aduana. En lo que el importador presentó tiene un precio de 4,80 CFR por 1.200 relojes. Da un total CFR de $5.760. Gasto de transporte $690. Prima neta $100. Para obtener un valor FOB resto 5.760 CFR, resto también 690 del gasto de transporte que están incluidos en el CFR y me da un total FOB unitario. Se realiza la elaboración por método de valoración 2 y se toma el valor de la base de datos ya que el importador no pudo probar el precio CFR que tenía. 1.200 relojes por 15,40, precio sugerido en la base de datos, 18.480. Valor en aduana. Gasto de transporte $690, prima neta $100. Muchísimas gracias.